Ahora, nubes de humo negro comenzaron a salir del interior del cuerpo del paciente, rápidamente absorbidas por la luz roja. Cuando cesó el fenómeno, Supramati mojó otra toalla que parecía estar rociada con polvo de diamante, pasó por todo el cuerpo de la paciente y la cubrió. Luego tomó el arpa, se sentó a la cabecera de la mesa y comenzó a tocar. Fluyeron sonidos de extraordinaria armonía y la habitación se llenó de un dulce aroma. La maravillosa luz pareció desvanecerse, reemplazada por un crepúsculo violeta. Y en ese fondo oscuro de amatista aparecieron seres transparentes, como tejidos de esa misma niebla, rodeando el lecho de la princesa que yacía inmóvil. Sus formas aéreas se balancearon sobre el cuerpo inmóvil de Vispala. Gradualmente, las visiones comenzaron a desdibujarse y disiparse en la niebla. Mientras tanto, Supramati seguía tocando y en su rostro se congeló la expresión de alegría estática. En ese momento, cuando una vez más había logrado resucitar a un ser condenado a muerte que sufría, estaba disfrutando de los frutos de su trabajo. El deleite que producía la melodía, el don de dominar los poderosos agentes de los aromas y colores, llenaba su corazón de alegría y gratitud. Abandonada en sus pensamientos, Supramati no se dio cuenta de que Vispala había abierto los ojos, y levantándose lentamente, lo observaba con una mirada tímida y amorosa. Se sintió recuperada, pero todo su ser sufrió una transformación sorprendente. La pasión impetuosa y voraz que laceraba su corazón había desaparecido, dando paso a la comprensión del abismo que la separaba del ser superior que amaba, y esta conciencia se le presentó con toda claridad. Al mismo tiempo, todo su ser se llenó de infinita gratitud y profunda felicidad al poder verlo allí, a su lado. Descendiendo de la cama, se arrodilló ante él y, levantando las manos en oración, murmuró con voz ahogada: «Maestro, ¿cómo puedo agradecerle por salvarme la vida?» Supramati dejó de tocar, la bendijo, tomándola en brazos, dijo: «No soy a mí a quien debes agradecer, sino a Dios, tu Creador y Padre Celestial. Sean dignos de la salud espiritual y carnal que se les otorga. No olvidéis que en el calabozo carnal arde una llama inmortal que os mostrará el camino del faro que ilumina, sostiene y protege todo lo que existe». Levantó la mano y señaló una cruz clara que brillaba como un diamante en el aire. «Tú, benefactor de todos los desdichados, enséñame la gran ciencia, creer y amar, no con el cuerpo, sino con el corazón», murmuró Vispala. «Cree en tu Creador, ten fe en su misericordia, ámalo con todo tu ser y encontrarás el camino de la salvación. A medida que vuestra alma se purifique, aprenderéis a amar con el corazón y dominaréis las impuras pasiones carnales. Y ahora, ve a los brazos de tu abuelo, que pasó por muchos sustos y sufrimientos durante su enfermedad». Vispala tomó impetuosamente la mano de Supramati y la presionó contra sus labios. Luego se levantó y corrió a los aposentos del rey, donde, rodeado de algunos acólitos, esperó temeroso los resultados de la curación. El rey se alegró profundamente al ver a su nieta completamente sana, y cuando él y su séquito quisieron agradecer al mago, ya había desaparecido. Al amanecer del día siguiente, el rey fue a la cueva para expresar su profunda gratitud por la curación de Vispala. El viejo rey estaba muy emocionado. Permaneció largo rato en seria conversación con el mago, tras lo cual, como ya había dicho Supramati, se arrodilló humildemente ante el altar, profesando la divinidad y pronunciando el nombre cuyo nombre estaba prohibido por la ley. La curación del heredero de la corona causó un gran impacto y la popularidad del mago aumentó aún más, prácticamente por la misma razón, creció el odio de sus oponentes. El colmo fueron los rumores de origen desconocido que comenzaron a correr entre la gente. Susurrado, es cierto, pero los rumores corrían por todas partes sobre el futuro rey, porque Nikazadi ya era viejo y su fin estaba cerca, por lo que, en opinión general, Supramati debería ser su sucesor. ¿Podría la princesa elegir a alguien mejor para su marido que este benefactor de todos los que sufren? Se habló en sociedad. Es joven y guapo, su origen es, por supuesto, oscuro, pero al menos la princesa es de noble cuna. Además, es pobre. Pero eso solo demuestra su desinterés, porque de lo contrario, si fuera más práctico, podría ser la persona más rica del planeta. ¿Cuánto le pagarían por salvar a un ser querido de una muerte segura? La conclusión que se extrajo de estas conversaciones fue que sería preferible que el futuro monarca fuera un hombre amable, guapo y sabio.
Pero si las aspiraciones de la gente de tener a su rey en Supramati eran enormes, la mera posibilidad de tal combinación provocó una verdadera tormenta de oposición y atrajo a bastante gente a sus anfitriones. Entre estos había algunos jóvenes que, por su origen y alta posición, tenían esperanzas de ser elegidos por Vispala. Pero la pasión de la joven por el apuesto mago ya no era un secreto y en eso podían triunfar las aspiraciones nacionales. El medio más seguro para prevenir los problemas sería eliminar el peligro, y así, en una reunión secreta, los enemigos decidieron acabar con él, costara lo que costase. Continuando con la conspiración. Supramati fue sorprendido por un atentado contra su vida cuando salía de una finca, donde acababa de cuidar ganado afectado por una enfermedad malévola. Sin embargo, un golpe lanzado apresuradamente no le dio en el pecho y solo le dio en el hombro. El malhechor intentó huir, pero terminó siendo detenido y traído por los pastores indignados. Más tarde se descubrió que él era una de las personas que Supramati había salvado de la muerte. Con toda seguridad la turba lo hubiera linchado, de no haber sido por la intromisión del mago, quien afirmó que nadie tenía derecho a castigarlo, pues él mismo perdonó al culpable. Sin embargo, el criminal habría venido por uno de los más fervientes seguidores de Supramati, si no hubiera impedido al sinvergüenza, ayudándolo, incluso a huir. El segundo ataque fue mucho más ingenioso y para el que se eligió un animal. Era una bestia que habitaba en los pantanos, mitad león, mitad toro, pero de extraordinaria fuerza y astucia. Medía menos que el toro que habitaba el planeta, tenía una melena parecida a la de un león. El urú, como se conocía al animal, tenía 3 cuernos, rectos y afilados como puñales, unas enormes fauces repletas de fuertes dientes y sus patas parecían más las patas de un mono. La doma de este animal era poco práctica, pero el público siempre disfrutaba viendo las peleas de estos urús, que eran muy populares en la antigüedad. Lo que hacía aún más interesante el espectáculo es que este animal era difícil de domar, además de que se trataba de una raza en peligro de extinción. Ese día acababan de traer 2 de esas enormes bestias excepcionalmente feroces, elegidas para poner fin a traición a Supramati. Las bestias se mantuvieron en jaulas de hierro, mantenidas en un cobertizo abierto. En el momento en que el mago cruzaba la calle, acompañado de 2 discípulos y una gran multitud, uno de los animales escapó de la jaula, ciego de furor, despertado por los gritos de persecución, cargó contra el mago, a punto de atraparlo. Con sus manos cuernos. El peligro era inevitable y mortal. La bestia enfurecida voló hacia Supramati, mientras la multitud en pánico se dispersaba por todos los rincones. De repente, sin embargo, a 2 pasos de Supramati, el animal se detuvo bruscamente, olfateó el aire y se volvió hacia uno de los discípulos. Supramati, por su parte, levantó la mano y el urú cayó con las patas dobladas, como si hubiera recibido un fuerte golpe en la cabeza. Los espectadores escucharon con asombro al mago pronunciar unas palabras desconocidas, extrañamente repetidas por todos, y luego tocar el arpa. Al escuchar la música, el urú, como encantado, se acercó lentamente a Supramati y se tumbó a sus pies. El mago le acarició la cabeza, le dio un trozo de pan que sacó de su bolsillo y el animal comenzó a comérselo. Sin dejar de tocar y cantar en voz baja, Supramati se dirigió al cobertizo, seguida por el urú que, obedeciendo su orden, entró sumiso en la jaula. La próxima vez ten más cuidado y no dejes la jaula abierta. No soy el único que camina por la calle y cuántas personas inocentes podrían ser victimizadas en mi lugar, advirtió tranquilamente Supramati a los guardias, visiblemente avergonzados. Este hecho causó tremendo ruido y, al mismo tiempo, descontento entre la población, que empezó a sentir un atentado contra la vida de su benefactor. Los conspiradores se calmaron, suspendiendo su intento sangriento por un tiempo. Odiando aún más a su enemigo, decidieron esperar el momento oportuno mientras reunían más seguidores. Poco después, Nikazadi murió repentinamente. El anciano rey era muy querido y su muerte causó una conmoción general. Solo quienes le acusaban de debilidad y de haber permitido las prédicas de Supramati se alegraron del final del monarca. Para Vispala fue un golpe muy duro. La conciencia de estar sola en el mundo la atormentaba. Todo el periodo de duelo lo pasó completamente enclaustrada, rodeada solo de unos pocos amigos recién convertidos. Llegó por fin el día en que, conforme a la ley, Vispala debía anunciar al que eligiera por marido y rey, ya que,
como arriba se dijo, ella misma no podía gobernar, pero tenía derecho a elegir monarca de entre los gente joven noble. El Consejo de Estado estaba todo reunido cuando llegó Vispala y con humilde dignidad ocupó la sede monárquica, anunciando que la única persona que ella consideraba digna en el mundo para suceder a su querido e inolvidable abuelo era Supramati, el benefactor nacional que le había devuelto la salud y la vida. Miles de personas. La vergüenza de los presentes era evidente. Su elección, reina, es contraria a toda ley, replicó el presidente del Consejo, reponiéndose de su conmoción. ¿Quieres elegir para nuestro rey a una persona que sea, sin duda, digna de él? Sin embargo, su origen es desconocido. Perteneces a una raza totalmente diferente y desconocida, lo que podría contaminar a tus descendientes con sangre tal vez impura, mermando tu antigua y gloriosa dinastía, de la cual eres el último representante. Piénsalo, nuestra querida reina, y no decidas nada sin una madura reflexión. Analicé todo eso antes de venir aquí y mi decisión es irrevocable, se atemperó firmemente Vispala. También sé que el Consejo puede o no aceptar mi opción. Sus conclusiones pueden incluso ser justas, aunque, en mi opinión, las innumerables buenas acciones de Supramati sirven como el mejor ejemplo para confirmar su nobleza. Estoy dispuesto a someterme a la decisión del Consejo, pero, en caso de negativa, renuncio a todos mis derechos hereditarios al trono y me retiro a la vida privada. Que el Consejo y el pueblo elijan a su rey, según sus leyes y buscando el bien de la nación. En 3 días me darás la respuesta. Dejando a los consejeros completamente desconcertados, Vispala salió de la habitación y regresó a sus aposentos. Una acalorada discusión se apoderó de la sala. Las opiniones diferían, algunos ni siquiera querían escuchar la opción Supramati, otros temían disturbios en caso de negativa, teniendo en cuenta el amor que el pueblo tenía por la joven reina y la adoración por el profeta que promovía las curas. Los ánimos se caldearon. Los enemigos del mago bramaban que con la ascensión al trono de este desconocido hechicero, comenzarían nuevos disturbios religiosos, ya que era evidente que querría restablecer el antiguo culto, reemplazar el símbolo una vez rechazado, la cruz, y exigir reverencia por el Dios olvidado, sin el cual se vivía óptimamente gracias a las leyes sabias. Los opositores respondieron diciendo que sus antepasados habían vivido con fe en Dios durante muchos años y que los tiempos eran mejores, las leyes menos crueles, más justas y que, en cualquier caso, según las predicciones, la fe blanca debería renacer. Para calmar los ánimos exaltados, un renombrado dignatario propuso que se eligiera un candidato al trono y que cumpliera con todas las condiciones, poniendo fin a los inútiles altercados. En un principio, tal propuesta fue aceptada por unanimidad, pero a la hora de elegir, el espíritu de partido, la ambición personal y las pasiones se caldearon a tal punto entre aquellas personas que se habían criado en medio de un egoísmo total que nadie acabó por serlo. Elegido. En una fatigosa, irritante y nerviosa reunión, convocada por mayoría de votos, se decidió finalmente enviar una delegación a Supramati con la propuesta de la reina, absteniéndose de la votación muchos de los que preferían la opción por lo desconocido en detrimento de sus compañeros cuya ascensión podría afectar tu propia vanidad. Ante esta decisión, poco después de las 12 de la mañana de ese mismo día, la comitiva, compuesta por los más altos dignatarios, partió hacia la cueva. Tranquilo y pensativo, Supramati escuchó lo que se decía y solo esbozó una sonrisa cuando comenzaron a describirle todos los honores que le esperaban. Respondió debidamente que la propuesta era demasiado importante para él como para tomar una decisión sin analizarla y pidió a la comitiva esperar hasta el día siguiente para una respuesta definitiva. Cuando estuvo solo, ordenó a los discípulos que se retiraran a la pequeña cueva, se arrodilló frente al altar, sumergiéndose en una oración exaltada. Todo su espíritu aspiraba ansiosamente a unirse a sus miembros y recibir su consejo, ¿debía asumir tal responsabilidad? Hacía mucho tiempo que su espíritu purificado no estaba libre de ninguna sombra de ambición, pero en ese momento no sabía si su ascenso al trono sería deseable y útil para la misión. Todo su espíritu anhelaba el consejo o cualquier instrucción visible de sus líderes. De repente, la conocida y querida voz de Bramar resonó en sus oídos, como si fuera una música remota y suave: avanza sin vacilar, valiente hijo de la luz. Para lograr tus objetivos tendrás que aceptar la corona del poder, dando paso, quizás después, al martirio. Supramati oró mucho y cuando se levantó estaba tranquilo y decidido, sabiendo lo que tenía que hacer.
Al amanecer, Supramati reunió a sus discípulos, anunciándoles que al convertirse en rey debía dejarlos, les dio las últimas instrucciones. Dándole la mano a cada uno de sus discípulos y haciendo largas oraciones, Supramati los bendijo y les dio a cada uno un pequeño crucifijo de madera. En cualquier lugar que ustedes, amigos míos, vengan a instalarse, levanten el símbolo de la salvación y la eternidad en 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad. Este signo sublime, sello del mismo Dios, la cruz, debe permanecer en las puertas de sus casas y en sus manos. Con él curarás enfermedades, expulsarás demonios, domesticarás tormentas y evitarás catástrofes. Pero no olvides que el poder milagroso de esta misteriosa arma solo funcionará de acuerdo a tu fe y amor por Dios. Cuanto más fuerte la fe, más terrible la fuerza de la cruz. Predicad, y sobre todo, demostrad vuestro amor a cualquier criatura con hechos, porque el amor elimina el odio y la delincuencia, dignifica al hombre y aumenta cientos de veces sus fuerzas. Amad a Dios por encima de cualquier otra cosa, y en todo ser vivo amad la chispa divina que lo anima. Capítulo 6. Cuando al día siguiente volvió la comitiva, Supramati anunció que había accedido a aceptar el poder gubernamental que le había sido conferido, y fue inmediatamente colmado de elogios halagadores y serviles y expresiones de alegría por parte de los dignatarios presentes. Poco podían sospechar que la mirada astuta del mago leía sus corazones hipócritas, sus pensamientos hostiles y envidiosos y sus intenciones traicioneras. Sin embargo, los ojos claros y hermosos de Supramati no revelaron nada. Este les devolvió el saludo de manera amistosa, le hicieron vestir una túnica blanca corta, bordada de oro, y una capa azul, poniendo en su cabeza una gran corona de oro con incrustaciones de piedras preciosas. Hecho esto, se dirigió al palacio real. En la parte superior de la escalera, Supramati fue esperado por la novia. Sacudida por las emociones por las que estaba pasando, Vispala levantó tímidamente sus ojos llenos de lágrimas, mirándolo con amor. Y cuando él, con una sonrisa afable, le tomó la mano, la besó y le dijo unas palabras cariñosas, sus ojos brillaron de alegría y radiantes de felicidad, se fue con él al salón del banquete. La boda se fijó para 6 semanas después, sin embargo, las riendas del gobierno fueron inmediatamente transferidas al nuevo rey. Después de presidir la reunión del consejo por primera vez, Supramati se retiró a sus aposentos. Para ayudarlo en sus servicios personales, Supramati convocó a 2 de sus discípulos, hecho que le creó nuevos enemigos. Los cortesanos, creyendo que tales funciones eran sus derechos inalienables, fueron pasados por alto por el capricho de este forastero, que se atrevió a preferir a personas tan ignorantes y miserables como él. Supramati sabía que su reinado ilusorio no sería largo. Así que aprovechó al máximo el tiempo que tenía para introducir transformaciones y lanzas. Los cimientos de la religión que haría que el pueblo se volviera hacia el Creador, que había sido negado durante tanto tiempo. Gracias a su enérgica acción logró finalmente derogar la repugnante ley que condenaba a muerte a los enfermos, y más tarde, suprimir otras disposiciones legales de menor importancia, pero igualmente crueles e injustas. A gran costo, disimulando su descontento, los dignatarios escucharon a este hombre, un completo desconocido, hablarles de misericordia, perdón, bondad y luego con mano audaz, como decían, derribar el sistema sociopolítico del Estado, que existía desde hacía mucho tiempo. Bueno o malo. Todos se habían acostumbrado a estas leyes y la mayoría estaba interesada en su mantenimiento. El descontento de las clases privilegiadas creció con el alistamiento de nuevos adeptos. Supramati parecía no darse cuenta del hecho, continuando en un afán de transformaciones. Dedicando unas pocas horas de la noche a Vispala todos los días, le enseñó y desarrolló su mente. Ya consciente de su inferioridad en relación con su marido elegido, la joven reina aspiraba a alcanzar el nivel de su desarrollo intelectual. Le rogó a Supramati que la iluminara y le inculcara la doctrina que él profesaba, y naturalmente, no hubo discípula más entregada, convencida y fervorosa que ella. Mientras tanto, los rumores más viles y alarmantes sobre el nuevo rey comenzaron a circular entre la gente. En primer lugar, lo acusaron calumniosamente de brujería, con la ayuda de la cual habría asesinado al anciano rey y hechizado a su heredera para usurpar el poder. El arpa, con la ayuda de la cual Supramati promovió curas, sería también un arma de hechicería. Sin duda,
había aparecido en la condición de un peligroso agente de los hombres de la montaña, que pretendían restablecer con su ayuda los viejos prejuicios y la brujería, castigados con la muerte. Los rumores alcanzaron tal intensidad que los amigos y Supramati pensaron que lo mejor era advertir a Vispala de una revuelta en proceso de preparación. Supramati estaba trabajando cuando su novia, lívida y temblorosa, entró corriendo a la oficina. Con voz ahogada, le transmitió lo que acababa de escuchar. Lo sé todo, dijo Supramati con calma, haciéndola sentarse. ¿Sabes, y no haces nada para evitar el peligro mortal que te espera? Cayendo de rodillas, extendió las manos y suplicó, escapa Supramati, escóndete hasta eliminar a tus enemigos. Yo sabré desenmascarar y castigar a los desdichados, y después de que hayan sido arrojados al fondo del abismo, podréis regresar sin impedimentos. Supramati se apresuró a levantarla y le habló moviendo la cabeza, qué hermoso ejemplo daría yo en vez de poner en práctica mis enseñanzas. ¿Y de verdad crees que soy un hechicero? ¡Qué lamentable estado de cosas! Observó Supramati con tristeza. Le pediré a Dios que me apoye para poder disipar las tinieblas y guiar a estas almas perdidas al camino de la perfección. Capítulo 4. Supramati pasó toda la noche en ferviente oración, y solo al amanecer, cuando a lo lejos se escuchaban pasos, gemidos y gritos de la multitud, se levantó de las gradas del altar y miró hacia afuera. Del lado de la ciudad, por el camino hacia el abismo, arrastraba una numerosa procesión, a la cabeza de la cual una persona portaba, como si fuera un estandarte, una tira de tela lila oscuro, que Supramati ya había tenido la oportunidad ver en las puertas de casa. Detrás, seguía un grupo de funcionarios, finalmente, en una fila interminable, en carretas o en camillas iban los condenados, rodeados de familiares llorosos. Las más desesperadas, al parecer, eran las mujeres que llevaban niños lisiados, jorobados y parapléjicos, que se agarraban al cuello de sus madres con sus diminutas manos. Al llegar al borde del abismo, la macabra procesión se detuvo y se alineó en un gran semicírculo, en medio del cual se ubicaron funcionarios con cascos dorados, adornados con un pájaro con las alas abiertas, símbolo de libertad incondicional, y el secretario, sosteniendo el libro mayor de la ciudad, del cual tacharía los nombres de los desafortunados a medida que desaparecían en el abismo. Incluso había una orquesta, pero su presencia pretendía ahogar con música los gemidos de los presentes y de las víctimas, por si alguno, a pesar de estar drogado, todavía tenía fuerzas para gritar. Encima de una mesa, colocada frente a ellos, los médicos comenzaron a repartir en vasos la bebida previamente preparada. Cuando uno de los representantes del gobierno se disponía a leer la sentencia, en la explanada que se elevaba sobre el abismo, apareció un hombre vestido de blanco con un arpa en la mano. El primer rayo del sol naciente iluminó de púrpura sus vestiduras blancas, su bello rostro exaltado y el instrumento de cristal que relucía como un diamante. Un minuto después, los delgados dedos del misterioso hombre tocaron las cuerdas y luego se escuchó una extraña melodía, ahora suave, ahora áspera. La multitud reunida en el lado opuesto permaneció inmóvil, como encantada, y todos los ojos estaban fijos en el músico desconocido que continuaba tocando y cantando. Los sonidos se hacían cada vez más fuertes, levantando y estremeciendo cada fibra con su armonía, despertando vagos y desconocidos sentimientos, levantando el ánimo de los hombres y ablandándolos como la cera. La multitud, incluidos los oficiales, como si estuvieran bajo hipnosis, lentamente comenzaron a caer de rodillas, cientos de pájaros de todas partes sobrevolaron la explanada, dando vueltas sin miedo al músico, se posaron a sus pies y hombros. Él, sin embargo, pareció no darse cuenta y siguió jugando. Ahora, una niebla azul plateada venía de él que lo envolvía con una amplia aura. Y de este foco brotaban rayos de luz, cayendo como serpentinas sobre los enfermos, siendo absorbidos por sus organismos. Entonces hubo un espectáculo magnífico. De los cuerpos de los enfermos surgieron remolinos de humo negro, y mientras los fétidos miasmas se liberaban de sus sistemas, los miembros paralizados comenzaron a moverse, los ojos de los ciegos para recuperar la vista, las heridas curar, y los rostros anémicos y marchitos para adquirir vitalidad. Incrédulas ante sus ojos, las madres miraban desconcertadas a sus hijos, que pronto estarían muertos y ahora alegremente mueven sus manos y pies afectados o enderezan sus espaldas jorobadas o cuerpos encorvados. No pasó ni una hora y los vagones y camillas estaban vacíos.
Todos los condenados, ahora devueltos a la vida y al trabajo por una fuerza desconocida, se arrodillaron como todos, mirando llenos de gratitud al misterioso músico. De repente, los sonidos cesaron. El extraño bajó su arpa, miró satisfecho a la multitud arrodillada y desapareció en la cueva. Como despertado del hechizo, el pueblo se levantó y se escucharon gritos de alegría. Los familiares de los condenados a muerte besaron a sus seres queridos devueltos a la vida. Perplejos por los hechos, los funcionarios confirmaron que no había más pacientes, por lo tanto, no había necesidad de ejecutarlos, y dieron órdenes de regresar a la ciudad. Una agitación y curiosidad se apoderó de la multitud y cada uno fue atormentado por una pregunta: ¿quién sería esa persona que solo con los sonidos de un arpa había curado a los enfermos desesperados? Nadie sabía quién era ni de dónde venía, pero después de unas horas, los informes se extendieron por toda la capital sobre el misterioso extraño y sus milagros. Los rumores sobre el evento inusual llegaron al palacio del rey. Al principio no quiso escuchar a nadie, pero cuando uno de los funcionarios que había estado presente en el lugar le confirmó el hecho, el rey expresó su disposición a ver a algunos de los antiguos pacientes conocidos. Luego trajeron al palacio a un hombre, una vez paralítico, una leprosa y una mujer ciega, un niño sordomudo, un hombre que sufría de convulsiones, cuyo rostro y miembros deformados eran aterradores, y varias otras personas anteriormente enfermas. Convencido con sus propios ojos de que todos estaban perfectamente sanos, el rey les hizo describir lo que sintieron durante el proceso de curación. Todos dijeron unánimemente que tan pronto como el extraño comenzó a jugar, sintieron una picazón en todo el cuerpo. Entonces vieron rayos azulados que descendían en zigzag sobre ellos y se absorbían en sus cuerpos. En ese mismo momento, una corriente de fuego comenzó a recorrerlos, atravesándolos como flechas puntiagudas, mientras sentían el soplo de una brisa fresca y aromática, que les daba un deleite indescriptible. ¿Cómo había surgido la cura? Los beneficiarios no tenían idea de eso, pero los sufrimientos habían cesado, los ojos recuperaron la vista, las manos y los pies ganaron flexibilidad, incluso desapareció cualquier rastro de la enfermedad. Al quedarse a solas con el anciano presidente del consejo, un amigo ya probado, el rey expresó su preocupación preguntando, un poco torpemente, quién era esa persona y de dónde había venido. ¿Qué objetivos, finalmente, perseguía y qué, en definitiva, debían pensar de toda esa historia? El anciano reflexionó y luego dijo un poco inseguro: espero su majestad que en virtud de tan excepcionales circunstancias me permita esta vez expresar algunas cuestiones prohibitivas. Sin duda. Estamos solos y te permito hablar abiertamente de todo, respondió el rey. Así, el propio lugar, elegido por el forastero para practicar estos sorprendentes trabajos, ya me lleva a sacar las siguientes conclusiones. La gruta, donde buscó refugio, era el templo del antiguo dios blanco. En ese abismo, como dicen, fue arrojada la última estatua divina junto con el sacerdote fiel que se había resistido a abandonar el lugar sagrado. Cuenta la leyenda que, antes de morir, predijo que en ese mismo lugar se levantaría el primer templo de la divinidad blanca y la luz triunfaría sobre las tinieblas. Me preocupa que en el futuro pueda causar desorden, pero en este momento creo que no es prudente actuar con crueldad hacia el hombre que salvó la vida de tantos desafortunados. Esperemos a ver qué sucede, reflexionó el rey después de reflexionar. Mientras tanto, toda la ciudad estaba alborotada. Los visitantes acudieron en masa a las casas de los ex convictos y todo se llenó de un ambiente festivo. Los antes enfermos, ahora sanos y felices, circulaban entre amigos y conocidos sin mostrar cansancio alguno y relatando las sensaciones e impresiones vividas por ellos y sus familias, producidas por el hombre extraordinario. Estos informes impresionaron aún más a las familias en las que había enfermos que, con toda certeza, serían condenados al exterminio al mes siguiente. En el alma de estas personas se confrontaba la desgracia que se avecinaba y una vaga esperanza de salvación, ya que el corazón humano está hecho de tal manera que ninguna ley ilegítima puede modificarlo y arrancar de su interior los sentimientos de la chispa psíquica, indestructible, colocado por el Creador. Al día siguiente, una caravana se dirigió al abismo llevando y cargando enfermos. Al llegar al lugar se postró de rodillas en silencio, ansiosa y sin saber qué hacer. Durante todos esos siglos, nadie les había enseñado cómo dirigirse a Dios y cómo orar. Como un rebaño asustado, se arrodillaron mirando con ansiedad a Supramati,
que acababa de aparecer en la explanada sobre el precipicio. El corazón magnánimo del mago se llenó de profunda misericordia hacia aquellos desdichados, cruelmente despojados de toda idea de Dios, que aún desconfiaron de la poderosa fuerza dormida dentro de ellos que podría encender la llama de la fe y reunirlos con el Creador. Con los ojos llenos de lágrimas, Supramati miraba a estos desheredados y pobres de espíritu que, como niños indefensos, se acurrucaban uno junto al otro con miedo, mirándolo con tristeza en los ojos. Una oración ferviente brotó de su alma al Padre Omnipresente para que le diera fuerza para salvar a los desdichados, para devolverles el más valioso de los dones, la riqueza inagotable accesible a todos, la fe en Dios y el amor al bien. En ese momento, en el corazón de Supramati, que no era más que el mismo mundo enviado allí, despertó el amor por aquellos habitantes de otra tierra y sintió claramente una afinidad fraterna que unía a todos los seres de todos los mundos y de todas las esferas, desde un átomo al arcángel, como una corriente indivisible que, como un rayo resplandeciente, irradió desde el corazón del Eterno, atravesó todos los sistemas y volvió a su fuente primaria. Entonces, ese fue el gran misterio del soplo divino que, como la llama que enciende a miles de otros, nunca se apaga, sino que se transfiere de un átomo a otro, animando la materia y extrayendo un mago con conocimiento perfecto del protoplasma. En ese momento de alta significación, Supramati comprendió la idea recóndita y divina, lanzar en el momento exacto de la creación, en el pequeño y frágil ser, el poderoso sentimiento de amor que une a las personas y los mundos, la palanca de la creación. Todo lo que hasta ese momento era oscuro se hizo claro, se aligeró el peso de la misión, la tarea que asumió ya no era una obligación, sino que constituía la felicidad de poder hacer el bien a los que amaba. Entre él y los pobres de espíritu, que se arrodillaban ante él, se formó un vínculo poderoso, gracias a la conmiseración, que unía a los seres de Dios. Una inmensa alegría invadió el corazón del profeta, su misión se hizo maravillosa y recibió la recompensa. Toda el aura de Supramati estaba llena de brillos dorados y todo su ser respiraba con una fuerza gigantesca. Tomó el arpa y los sonidos que hizo fueron la música de las esferas, una poderosa vibración que subyugó los elementos de la naturaleza y unió los mundos. Como una corriente de fuego, su poderosa voluntad se transmitió a la multitud ignorante a la que miró con amor. Todos los ojos estaban clavados en la figura. Mago blanco, las lágrimas brotaron y nadie sospechó que era el despertar del alma con el rocío generoso que reavivaría en ellos la fe en el Creador. Todos los enfermos se curaron, y el fluido de la fuerza vivificante que irradiaba el Supramati era tan fuerte que incluso el tronco de un árbol viejo y marchito junto al abismo cobró vida y se llenó de savia. Este nuevo milagro suscitó una admiración estupenda y los relatos sobre el hombre sobrenatural que habitaba en la cueva adquirieron una repercusión legendaria. Esta agitación volvió a alcanzar el palacio, ya que entre los que tuvieron la cura milagrosa se encontraba la joven Medka, amiga de la princesa Vispala, nieta del rey. El rey, de nombre Nikazadi, era anciano y sus dos únicos hijos fueron víctimas de la terrible ley descrita anteriormente. Los príncipes padecían una enfermedad incurable, a pesar de su alta posición, perdieron la vida secuencialmente en el abismo. Al anciano monarca solo le quedó su nieta, su heredera, la hija menor, por quien tenía una adoración excepcional. Vispala era una chica encantadora, en el apogeo de la belleza juvenil, y Medka, desde la infancia, fue su mejor amiga. La idea de perderla le costó muchas lágrimas a la joven princesa, y uno puede imaginarse lo feliz que estaba de ver a su amiga completamente sana. Vispala la acribilló a preguntas sobre el hombre misterioso que realizó tantos milagros, mientras que Medka, encantada con su curación, describió con entusiasmo cómo era Supramati. Nunca había visto a un hombre tan guapo. Y lo sorprendente es que no se parece en nada a nuestros hombres. Aunque su rostro está pálido, es claro que su sangre es roja, ya que sus mejillas estaban sonrosadas. Su cabello es ondulado y de color indefinido, con un tono dorado. ¿Tus ojos? Es difícil describirlos. Solo verlos. Parecen respirar fuego, pero expresan tal fuerza física y al mismo tiempo tanta bondad que podría pasarme toda la vida arrodillado y admirándolos, dijo Medka. Necesito verlo, exclamó Vispala, y sus ojos brillaron. Pero, ¿cómo y de qué manera? No hay nada más sencillo, princesa. Todos los días, frente al escarpe donde se hacen las curas, se reúne la gente, se para justo al borde de la explanada con el arpa en las manos y se le ve sin problema.
Mientras que por la noche, me dijo la tía, una luz azulada envuelve la cueva y la explanada, y él toca y canta afuera. Nunca alguien había escuchado cánticos similares, cada fibra parece temblar, el corazón pica y las ideas más extrañas vienen a la mente. Incluso los animales parecen estar hechizados por él, los pájaros, por ejemplo, se posan sobre los hombros, las rodillas y delante de los pies de este extraño hombre. Simplemente no se puede creer. Días después, Bispala con su amiga lograron llegar al abismo a altas horas de la noche, donde ya había una multitud de personas, entre las cuales se mezclaban. De hecho, una extraña luz azul plateada envolvió el refugio del mago en un amplio espectro. La explanada estaba vacía, pero nubes de pájaros salpicaban el suelo y los acantilados que sobresalían. Poco después apareció Supramati, sentada en una gran piedra que servía de banco y empezó a cantar. En medio del misterioso crepúsculo, su esbelta figura blanca, su bello rostro expresando inspiración, las insólitas y desconocidas melodías que brotaban de sus delgados dedos, su poderosa y aterciopelada voz provocaba un profundo éxtasis. Mudo, como encantado, Bispala lo miró, todo su ser tembló con una sensación desconocida y solo pudo regresar a casa después de que él regresó a la cueva. La fama de Supramati se extendió con una velocidad increíble, la gente venía de todos los rincones para echar un vistazo a lo misterioso desconocido. Para cuidar su salud y escuchar sus maravillosas canciones. Sin más fuerzas para vencer su curiosidad, el anciano rey decidió ir a la cueva e interrogar al enigmático extraño, dotado del increíble don de la curación. Los caminos subterráneos a la explanada no eran conocidos por el rey, pero, en el exterior, todavía había una escalera excavada en el acantilado, que en la antigüedad conducía a la capilla, y este camino, a pesar de estar dañado, todavía se usaba. Por pasar a duras penas el rey logró subir y, muy abrumado y agitado, se detuvo frente a la entrada de la cueva. Todo adentro estaba bañado en una luz azul pálido, como le habían dicho, y saturado con un dulce aroma. Al fondo, sobre la mesa del altar, resplandecía, rodeado de relámpagos, el cáliz de los caballeros del Grial coronado por la cruz. En el banco de piedra estaba sentado el mismísimo hombre misterioso, que ya había enjugado tantas lágrimas y aliviado tanto sufrimiento de otros, leyendo rollos de pergamino. Ansioso por la curiosidad, el rey escudriñó a Supramati, quien se levantó a su llegada. Atónito ante la belleza de Supramati, el monarca comprendió, nada más verlo, que ante él se encontraba un hombre diferente, de raza desconocida. Después de unos momentos de examen mutuo, intercambiaron reverencias. ¿Quién eres, forastero, de dónde vienes, porque no pareces gente de nuestra tierra, y de dónde adquiriste esa fuerza para arrebatarles la muerte a seres condenados por la ciencia? Preguntó Nicazzadi. Soy un enviado de nuestro Creador. Vine a traer luz a la oscuridad y recordar a la gente de esta tierra su origen divino. Ha llegado el momento de restablecer el contacto del Creador con su creación, vuestra humanidad ha perdido hace mucho tiempo el punto de apoyo de la fe. Vine a hablar al corazón de los hombres e interpretarles la bondad infinita de su Padre Celestial. Preservo sus vidas y les devuelvo la salud para que puedan glorificar el nombre de Dios y dar gracias al Señor, bastardo. Rugió el rey poniéndose en pie de un salto. Tus intenciones ya te condenan a muerte. ¿No sabe que nuestra tierra ha cortado voluntariamente toda relación con el cielo? Cualquier enviado de aquel que llamáis Dios, será aquí rechazado, más allá del cual una ley implacable lo condena a muerte. Supramat sonrió, no temo a la muerte y la salvación de mis hermanos me es más querida que la vida. Para el ser humano, el alimento espiritual es más necesario que el alimento material. Solo tendrá que darse cuenta de que es ciego, y que donde la ciencia terrenal es impotente, tendrá que postrarse e invocar lo invisible. Por eso vine a recordar a vuestra humanidad las verdades olvidadas y a enseñaros a orar. Te predigo, Rey, que serás uno de los primeros en rendirse al poderoso símbolo de la eternidad y la salvación. Nicazzadi estaba lívido y respiraba con dificultad. Bajo la poderosa mirada de Supramati, su alma se conmocionó y de repente se apoderó de él un deseo irresistible de escuchar acerca de ese invisible, aquello a lo que uno recurre en los momentos difíciles de la vida. Un minuto después, se sentó en el banco y dijo vacilante, dime qué pretendes predicar a mis súbditos. Tengo derecho a escucharlo primero. Cuando, una hora más tarde, Nicazzadi salió de la cueva,
se formó una arruga en su frente y sus ojos mostraban pensamientos oscuros. Durante las próximas semanas no hubo nada especial. Las curaciones continuaban y la multitud que se reunía al borde del terrible abismo, que ya se había tragado tantas víctimas, crecía cada vez más. Sin embargo, ahora, el estado de ánimo de la gente había cambiado un poco, la música, los cantos extraños y la emoción que provocaba el regreso de la salud y la vida conmovían las almas. En estas personas, que incluso perdieron la noción del bien y de la superación espiritual, que vivían solo de acuerdo a sus deseos y placeres en el presente, despertaron las aspiraciones de fundirse con algo lúcido y puro que irradiaba de quien los sanaba y de conocer un poco, si cabe, de su maravillosa ciencia. Como resultado, 7 de los que querían convertirse en discípulos de Supramati subieron la vieja escalera de piedra una noche y luego se detuvieron tímidamente en la entrada de la cueva. Quedaron profundamente impresionados por la vista del altar y la cruz radiante. El increíble encantamiento que reinaba en el refugio del mago los abrumaba a todos y las puras radiaciones que saturaban el aire les mareaba la cabeza. Cuando Supramati apareció en el escalón de la cueva blanca, los valientes cayeron de rodillas y extendieron sus manos en súplica hacia él. Acercándose rápidamente, Supramati ayudó a levantarlos y dijo en tono afable: «Bienvenido al primer sediento de la luz de la verdad. ¿Quieren ser mis discípulos? Yo os acepto de buena gana, porque vuestro pobre mundo tiene mucha necesidad de predicadores que os enseñen a redescubrir el camino de la perfección, aunque, amigos míos, es mi obligación advertiros que la tarea que os proponéis es muy difícil. Las enseñanzas que os voy a transmitir debéis transmitirlas a vuestros hermanos y hermanas, aun a riesgo de vuestra vida, ya que la fe, sin obras, no tiene vida. Reflexiona, por lo tanto, si te sientes lo suficientemente fuerte como para asimilar mis enseñanzas en la práctica». Después de deliberar entre ellos durante aproximadamente un minuto, uno de ellos se adelantó y dijo sin dudarlo: «Maestro, somos tan débiles, tan ignorantes y tan ciegos, que parece demasiado valiente prometer lo que tal vez no podamos cumplir. Sé magnánimo, ponnos a prueba y prometemos hacer todo lo posible para ser dignos de tus enseñanzas». De repente, el cielo se cubrió de nubes negras, un gigantesco relámpago cegador disipó la oscuridad, la tierra tembló y la gente se precipitó al suelo. Una estrella morada partió de la hoguera y como una flecha ascendió a las alturas, perdida entre las nubes. Más tarde se comprobó que en el lugar donde había un manantial de agua mineral y un depósito, la tierra había formado una amplia hendidura, de la cual brotaba un chorro de agua color zafiro, como salpicado de chispas fosforescentes. Vispala, pronto traída de la mazmorra, pronto recuperó sus sentidos. Sin volver al palacio, cubrió su rostro con un velo y siguió la macabra procesión. Al encontrarse en el camino con un grupo de discípulos y amigos, Vispala los detuvo y les rogó que se levantaran entre la gente para salvar al rey y al benefactor. Por más quimérica que fuera la esperanza, todos sus amigos, especialmente 2 de ellos, aprovecharon esta posibilidad de salvar al maestro y se lanzaron por diferentes rincones de la ciudad. Sin embargo, bajo el efecto del elixir soporífero, la población durmió sin sospechar que en ese momento se llevaban a su amigo y protector a la terrible ejecución. El sopor, sin embargo, ya comenzaba a pasar y las noticias sobre el evento aturdió y enfureció a la ciudad. Respondiendo a la llamada de la reina, algunos se dirigieron apresuradamente hacia el acantilado, mientras que otros atacaron las casas de los miembros del Consejo Monárquico, enemigos de Supramati, y acabaron liquidándolos. Imposible describir la desesperación de la multitud que, al llegar al abismo, se encontró con que ya todo había terminado. Los primeros que llegaron con Vispala y Caspati todavía pudieron ver, durante aproximadamente un minuto, al profeta envuelto en llamas, el comienzo de la tormenta, una estrella de fuego que se alejaba del espacio, y finalmente, una fuerte corriente, proveniente de la cueva, llevándose desde el andén los últimos vestigios del vil asesinato allí perpetrado. Al principio, la multitud quedó atónita, luego siguió una oleada de furiosa desesperación, la gente se tiraba de los cabellos, revolcándose en la tierra, a pesar de que sus gritos y gemidos de ira eran ahogados por el rugido del huracán. Pero si la disposición de los seguidores de Supramati estaba tan latente, los enemigos del profeta, que se habían reunido en números considerables, no estaban dispuestos a permitir que el pueblo los vindica sumariamente. Se produjo una pelea sangrienta y Vispala tuvo dificultades para evitar lo peor. Arrodillada al borde del abismo, rezaba:
sin parecer ver ni oír nada. Reina, trata de poner fin a esta carnicería, consecuencia de las palabras de la bruja juzgada, gritó uno de los consejeros. Fuiste tú quien inició la discordia, así que eres tú quien tendrá que acabar con ella, respondió la reina con desprecio. Pero, volviéndose hacia Caspati, preguntó si el maestro no le había instruido, en caso de su ausencia, cómo se podían calmar las pasiones humanas. Caspati pensó por un momento y dijo, vamos rápido a la cueva. Allí está escondida el arpa del maestro. Una vez me dijo que haciendo una oración ferviente y pronunciando algunas palabras en un idioma extraño, que él me enseñó, el arpa producía sonidos, como tocados por él y que serían oídos por todos, porque en este arpa sus palabras eran grabado, voz y música. Rápidamente, usando subterfugios, llegaron a la orilla opuesta, y subiendo la difícil escalera por el agua que salía de la cueva, terminaron dentro de ella, tomando el arpa de cristal de su escondite, Caspati y Bispala salieron a la explanada. En el lado opuesto, la lucha continuaba, pero la tormenta ya había pasado. Después de una oración ferviente, Caspati levantó el arpa, pronunció palabras misteriosas y una nube azulada envolvió el instrumento. La impresión de Bispala fue que vio seres con contornos vagos y transparentes. De repente, ¡oh, milagro! Las cuerdas sonaron suavemente, acompañando la voz fuerte y aterciopelada del mago en su maravilloso canto. A medida que avanzaba el canto asombroso, las pasiones furiosas de los alborotadores se calmaron, la lucha cesó y la multitud desconcertada cayó de rodillas. Cuando cesó el canto, la gente tranquila y pensativa se dirigió a la ciudad, donde la narración de lo sucedido causó una gran reacción. Al día siguiente, los miembros del Consejo de Estado que lograron salvarse se reunieron y pidieron a Bispala que nombrara un regente hasta que ella pudiera calmarse y elegir un nuevo esposo y rey. No quiero gobernar. Mi desgracia solo terminará con mi muerte, respondió ella decidida. No había nada que pudiera convencerla de lo contrario. Bispala se retiró a la cueva, donde moraba Supramati, y allí erigió el primer templo a la divinidad, como ya había profetizado el anciano sacerdote, último adorador del santuario. Siguió un periodo de revueltas. Los partidarios del ateísmo trataron de establecer el antiguo orden más cómodo, sin embargo, los acontecimientos recientes han tenido un efecto positivo en la población. La muerte de Supramati produjo una reacción muy fuerte en las almas. El número de seguidores de la doctrina del profeta crecía cada día y a ello contribuían las maravillosas curas que se hacían en la cueva. Se descubrió que el agua que brotaba del manantial era milagrosa, y los devotos acudían en tropel de todas partes para buscar ayuda allí o para escuchar la prédica de Bispala y los discípulos del venerado mago. Unos meses después de la muerte de Supramati, se reconstruyó el templo en el bosque, y poco después muchos otros. La lucha contra el ateísmo no había terminado del todo, pues el mal se había arraigado muy profundamente, sin embargo, se habían echado los cimientos, se encendía una antorcha de fe y se redescubría el camino hacia Dios. Atado al poste de la hoguera que debía acabar con él, Supramati no pensó en su cuerpo, a punto de ser abandonado sin piedad, ni en el fuego devastador. Su alma, llena de fe, amor y aspiración a Dios, se sumió en el éxtasis. Con una vaga impresión de que su cuerpo, derretido en un océano de llamas, estaba siendo aliviado de un enorme peso, le pareció que lo levantaba una fuerte ráfaga de viento y que a su alrededor se arremolinaban, llevándolo, seres grises e irreconocibles. Con menos claridad aún, se sintió cruzar, volar a una velocidad vertiginosa, las capas de nubes, caer en un abismo insondable, luego perder los sentidos. Dulces y excepcionalmente suaves sonidos lo despertaron. Todavía no se había dado cuenta de lo que le había pasado, olas de armonía lo acunaron y lo sostuvieron mientras su mirada cansada vagaba sobre la escena familiar de la tumba de Hermés, iluminada como siempre por una luz azul plateada. De repente la memoria volvió a él y se puso de pie. Se encontraba dentro del misterioso sarcófago, donde fue colocado para cumplir su misión. Rodeado de rayos de luz cegadora, sobre Supramati se alzaba el gran fundador primitivo del mundo, Hermés Trismegistus. Ahora Supramati podía soportar esa luz y contemplar el maravilloso semblante del protector del antiguo Egipto. La visión radiante extendió sus brazos, que parecían estar tejidos con luz, y Supramati se puso de pie. Ven a mis brazos, mi querido discípulo, y acepta la recompensa por tu trabajo, pronunció la melodiosa voz, pero como amortiguada por la distancia.
El primer rayo mágico que recibiste por haber derrotado a la bestia interior, el segundo, por haber adquirido conocimientos, y el tercero, por amor a la humanidad y a Dios hasta la muerte. La mano transparente tocó la cabeza de Supramati y en su frente, entre un rayo de luz azulado y otro verde, brilló un tercero, una luz púrpura con un matiz dorado. Sintió un cristal de visión en su frente, y luego la imagen de Hermes desapareció en la neblina azulada. Una corriente de fuerzas vitales y energéticas se apoderó de Supramati, y éste, con ojos de radiante alegría, examinó la tumba. Y estaban reunidos los hierofantes, Ebramar, caballeros del Grial, y, entre ellos, Dakir, también con la mirada luminosa, también con 3 haces de luz de la corona mística de los magos. Supramati saltó rápidamente del sarcófago y se arrojó a los brazos de Ebramar, quien con lágrimas en los ojos lo abrazó contra su pecho. «Hijo querido de mi alma. ¿Qué momento de felicidad me diste?» Poco después, todos los presentes abrazaron y felicitaron a Supramati. El encuentro más emotivo fue con Dakir, su fiel compañero en el espinoso camino de la perfección. Cuando la emoción inicial se calmó, todos los presentes cayeron de rodillas y en ferviente oración agradecieron al Señor por tantas gracias recibidas. Al término de la breve oración, ambos héroes del evento fueron conducidos a un salón donde se preparaba una modesta celebración. La misteriosa morada de los magos tenía, ese día, el aspecto de una fiesta. Las coronas de flores se podían ver por todas partes, los discípulos decoraron el piso con pétalos de flores y durante la comida las hermosas voces de los jóvenes simpatizantes animaron a los visitantes con canciones. En las mesas charlaban animadamente. Aparentemente, los espíritus de estas personas extraordinarias estaban llenos de satisfacción. Ebramar estaba feliz y orgulloso de ambos heroicos hijos, frutos de su saber. Ellos, a su vez, experimentaron un deleite indescriptible al sentirse dignos de las tareas que se les encomendaron y llenos de amor y gratitud hacia los sabios y pacientes mentores que los convirtieron en lo que ahora eran. Después del almuerzo, Dakir y Supramati se enteraron de que Ebramar los llevaría al Himalaya para descansar en uno de los palacios de iniciación hasta que fueran llamados a cumplir su última misión en la tierra, ya condenados a muerte. Dakir y Supramati se arrodillaron y agradecieron al hierofante por todo lo que habían adquirido y aprendido bajo sus auspicios. Luego se despidieron de los hierofantes, Siddhartha y todos los miembros de la hermandad. Una hora más tarde, una nave espacial ya los llevaba a ellos y a Ebramar al Himalaya a descansar, hasta que, según el lema de los magos, adelante hacia la luz, emprenderían un nuevo viaje. Capítulo 7. Los Himalayas esconden en sus entrañas rocosas innumerables secretos. Sorprendente. Allí, a lo largo de cientos de kilómetros, como una red, se extiende una red de galerías. Algunas de ellas conducen a valles desconocidos, con sus hermosos palacios de iniciación, algunos dan acceso a templos y ciudades subterráneas, y finalmente otros conducen a cuevas gigantes, donde, en los cofres, en los cajones de las mesas y en los estantes, ahí se archivan colecciones de los más diversos escritos históricos. Cualquiera de ellos lo haría la cabeza de un científico moderno que tuvo la dicha de poder dar una vislumbrar el sumidero desconocido del pasado. Hay archivos compilados materiales del planeta, los mapas y la historia de los continentes desaparecieron con los pueblos que habitaba en ellos. Todo lo que está escrito en pieles de animales, papiros, hojas de palmeras y planchas de barro o metal. Pero, ningún pie profano ha pisado jamás el suelo de esos enigmáticos escondites, ningún ojo indiscreto puede jamás vislumbrar las maravillosas obras de arte y la historia de la humanidad terrenal allí recogido. En el mundo subterráneo, reinaba un movimiento inusual. A los principales y más grandes templo de esa asombrosa ciudad subterránea estaban silenciosamente numerosas procesiones, por las galerías venían, en parejas, mujeres jóvenes en largas túnicas transparentes y bajo capas de color verde claro, azul cielo, rojo, violeta y blanco. Sus cabezas estaban adornadas con coronas de flores luminosas. Majestuoso y en silencio, llegaron, subiendo las escaleras y entrando en una amplia cueva con columnas, decoradas con estatuas de dioses y diosas. El fondo de la habitación, con forma de semicírculo, estaba cerrado por una especie de cortina metálica, pesada pero flexible, y al lado había 2 anchos escalones de piedra, donde las mujeres que acaban de llegar nuevas y nuevas procesiones venían por diferentes caminos.
Entraron jóvenes trajes orientales y turbantes de muselina, luego una larga cuerda de caballeros con armadura plateada, yelmos alados y amplias capas blancas. Esos fueron seguidas por mujeres de la Hermandad del Grial, y en el pecho de cada una, bordado en oro, un cáliz adornado con una cruz. Poco después, apareció la procesión de los hijos de los magos. De ambos sexos con pequeñas arpas doradas y otros instrumentos musicales. Entonces entraron mujeres magas de belleza verdaderamente angelical, con túnicas blancas y largos velos, espolvoreados como polvo de diamante. Todos los que entraron, unos miles de personas, se sentaron en masa en el templo y tan pronto como tomaron sus lugares, desde la galería abierta frente al cortina, apareció la procesión de los Reyes Magos. Estaban envueltos en una amplia aura del color dorado y el número de antorchas sobre sus cabezas indicaban el grado de iniciación alcanzó. En el pecho de cada uno brillaba una estrella mágica. Cuando los representantes de la gran ciencia se pararon en un semicírculo frente al telón bajado, se abría en dos partes dejando al descubierto una plataforma de unos escalones, y todo el salón se iluminó con una suave luz azul. En el estrado presidió el Areópago de los Reyes Magos superiores, de ellos, principalmente de sus cabezas e incluso de sus vestiduras, una luz deslumbrante irradiaba, pero una niebla blanquecino cubría sus facciones. El situado en el centro irradiaba desde su frente 6 antorchas y dirigió el Areópago. Cuando se abrió el telón, había música de una armonía indescriptible. ¡Y belleza! El mago jefe se levantó y bendijo a los presentes. Después de la bendición, todos coro, cantó un himno y luego se concentró en una breve oración. Estaba imposible ver sus facciones, pero la voz sonora y metálica salió melodiosa y prolijamente hasta las últimas filas. Mis hermanos y mis hijos. Hoy, la llegada del gran momento. Se acerca el fin del planeta que habitamos. Nuestra tierra, la madre de todos, muere nos nutrió y que fue la escuela de nuestra juventud y en la que lo pasamos mal pruebas en el largo ascenso a la luz. En este caso, nuestra tierra solo obedece a una ley general, porque todo lo que nace tendrá que morir, y habiendo albergado miles de millones de generaciones humanas, el planeta está agotado, sus nutrientes se han ido y ya no puede ofrecer a sus hijos ingrata nada más que la tumba. La muerte del planeta J.W. Rochester 83 llamó a la humanidad ingrata y hasta ciega porque sin piedad explotó a la madre que la sostiene, chupó la médula de sus huesos y alteró el equilibrio de fuerzas que le dieron vida, por fin la afrentó con crímenes y deshonestidad. Las consecuencias son catástrofes caóticas que acabarán con él mucho antes de que llegue al límite. Ella podría y debería lograr. Este momento que se acerca debe preocuparnos a nosotros, los inmortales, sobre todo. ¿Qué vivimos de la vida del planeta? Tendremos que dejar la Tierra, que sirvió como nuestro cuna, pero no será nuestra tumba. Romperemos con miles de lazos que nos atan a él y buscaremos otro mundo para nuestro hogar. Allí, hermanos míos, seremos inmortales y nos quitaremos la tripa que nuestro asombroso destino nos ha ordenado llevar. Sin embargo, os he llamado no solo para anunciaros la catástrofe que se avecina, sino también para hablar de la última misión que tendremos que emprender en esta tierra moribundo, para lo cual, por última vez, tendremos que ponernos en contacto con el mortal. ¿Es usted consciente de que, en la actualidad, un gran número de almas de un tipo muy específico? Son todos aquellos que, por sus acciones, ejemplos e inventos contribuyeron a la devastación del planeta, son todos esos que rechazó, cometió sacrilegio y combatió al Padre Celestial, destruyó el templo y profanaron los altares, son todos aquellos que, con sus sofismas y distorsiones de la verdad, seducían a sus prójimos, enseñándoles a despreciar la ley y la creencia. Finalmente, son los gobernantes de los estados, quienes en vez de dignificar, purificar y disciplinar a los pueblos estupefactos, en lugar de preservar y defender las leyes de la moralidad, que aseguran el equilibrio, han entregado a los estúpidos o criminales el poder de dañar, robar a los pobres y negociar con la justicia y los intereses populares. La ley karma implacable tomó y reunió a todos estos criminales, que se vendieron a sí mismos Satanás, en el lugar de sus fechorías, para que participen en la catástrofe que preparado. En ese juicio final, anunciado por profetas inspirados, se verán obligados a cuenta de sus víctimas asesinadas y degeneradas, de la sangre derramada de inocentes, que alimenta el infierno. Qué terrible castigo será ver esta escena y sentir el agonía del mundo, presenciar fenómenos aterradores, heraldos de catástrofe,
cuando lo invisible será visible y el miedo dominará incluso a los más valientes. Que tu destino se cumpla y tu karma te alcance. Pero entre las turbas criminales, que serán castigadas por sus actos, se encuentran almas escogidas que resistieron las tentaciones que les rodeaban, alzando la voz valientemente por la verdad, soportando las burlas y las persecuciones de los malhechores, y no a pesar de la hostilidad, el desprecio y los insultos virtualmente generalizados, conduzca valientemente a luz a la región de las tinieblas. La fe en Dios nunca se extinguió en sus corazones, nunca rechazaron la Creador en busca de efímeras ventajas terrenales, aun siendo despreciado, abandonado y perseguido. Ustedes, magos, identificarán a estos humildes trabajadores. Con corazón puro y espíritu ardiente, y os prepararé un lugar de honor en el nuevo mundo, ¿a dónde vamos? La tarea que se les ha encomendado en este importante hora. Id, hermanos míos, hermanas e hijos. Difunde la verdad, apoya a los débiles, consolar a los que sufren, porque la misericordia es nuestro deber y conocimiento dará los medios poderosos para prestar esta ayuda. Pero tenga cuidado al elegir de los que irán al nuevo mundo, donde tendremos que sembrar religión y conocimientos adquiridos por nosotros mismos, así como enseñar las leyes divinas y establecer las leyes humanas. Cuidado con llevar a cualquiera que esté contaminado por el crimen o abusos sangrientos, con el cerebro envenenado por la hostilidad hereditaria a la deidad y sus leyes. Estas instrucciones generales son suficientes para mostrarle el camino. Entonces ve, cumplir la difícil pero sublime misión. Que el Creador los guíe, enseñe y fortalezca. El gran hierofante guardó silencio y durante unos minutos reinó un silencio profundo. Los hermosos y espirituales semblantes de esos seres vivientes se pueden ver decir, fuera de la realidad, estaban tristemente concentrados. Todo lo que queda de ellos la humanidad sufría en ese momento por la casi separación de aquella tierra, donde habían nacido, y con el que los unieron miles de recuerdos difíciles y felices en el camino de ascensión. Por última vez, se escuchó la voz del hierofante, hasta pronto hermanos y hermanas. Que cada uno vaya al lugar que le ha sido asignado. Tu actividad. En la gran hora los encontraremos con las huestes que cada uno traerá. Puedo. Bendijo a los presentes. Todos corearon una oración, la cortina metálica cerró detrás del areópago de los Reyes Magos, y luego la multitud se dispersó por las calles. Galerías del laberinto subterráneo.